Bienvenidos. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los desafíos más grandes de la oncología moderna. Nos vamos a preguntar por qué el cáncer de mama puede volver a aparecer, a veces muchísimos años después de que una paciente se considere curada. Es como una investigación sobre un misterio que, por desgracia, afecta a millones de personas. Vale, vamos directos al grano. La pregunta clave, la que está en el centro de toda esta investigación, es esta. ¿Cómo es posible que después de un tratamiento que ha funcionado, la enfermedad pueda reaparecer tanto tiempo después? Es el miedo con el que conviven muchas supervivientes y la ciencia, desde luego, está volcada en encontrar respuestas. Y es que lo que está en juego es todo. El proceso que hay detrás de esta reaparición se llama metástasis y es responsable de más del 90% de las muertes relacionadas con el cáncer. O sea que entender este mecanismo no es una simple curiosidad científica, es literalmente una cuestión de vida o muerte. Muy bien, para resolver este caso, lo primero es identificar al culpable, así que nuestra investigación va a empezar siguiendo la pista de esas células cancerosas que consiguen escapar del tumor original. Pensemos en ellas como si fueran unas fugitivas expertas. El nombre técnico para estas fugitivas es células tumorales diseminadas, o CTD. Son, por así decirlo, las semillas de la futura recaída. Se sueltan del tumor principal, viajan por el cuerpo y buscan un nuevo sitio donde asentarse. Y así es como convierten un problema que era local en una enfermedad que afecta a todo el organismo. Ahora, lo interesante de esto es que su viaje no es nada fácil. Se conoce como la cascada metastásica y es una serie de pasos increíblemente difíciles que la célula tiene que superar. Primero, escapar del tumor, luego invadir el tejido de al lado, después meterse en el torrente sanguíneo, sobrevivir ahí dentro, que es un ambiente súper hostil, conseguir salir de él y por fin establecer una nueva colonia. Es una auténtica odisea biológica. Y esta imagen lo explica de maravilla. Vemos el viaje completo, pero también los tres posibles finales de esta historia. La inmensa mayoría de las células fracasan y mueren por el camino. Otras, las más listas, entran en un estado de latencia, como si se pusieran a hibernar. Y solo unas pocas consiguen su objetivo, crecer y formar una nueva metástasis. El destino de cada una de estas células es, literalmente, lo que va a definir el futuro de la paciente. Y esto nos lleva a una pregunta que ha dividido a la comunidad científica durante años. ¿Cuándo ocurre exactamente esa fuga? ¿Pasa al final, cuando el tumor ya es muy grande y avanzado, o es algo que puede suceder mucho antes de lo que creíamos? Aquí tenemos los dos modelos enfrentados. El modelo lineal, que es el más antiguo, decía que las células escapaban al final del proceso, desde tumores ya muy desarrollados. Pero el modelo paralelo, que cada vez tiene más apoyo, dice algo que lo cambia todo, que la diseminación puede ocurrir muy temprano, incluso desde tumores diminutos. Esto, claro, cambia por completo las reglas del juego. Significa que en el momento del diagnóstico, las semillas de la metástasis podrían llevar años sembradas, evolucionando por su cuenta y haciéndose genéticamente distintas al tumor original. Vale, entonces, si estas células se escapan tan pronto, ¿dónde se esconden? ¿Y cómo es posible que puedan permanecer ocultas, a veces durante décadas? Pues aquí entramos en el fascinante mundo de la latencia tumoral. La latencia tumoral es básicamente un estado de animación suspendida para las células del cáncer. Es una enfermedad a escala microscópica, sin síntomas, invisible para las pruebas de imagen que usamos normalmente. Las células están ahí, pero están, por así decirlo, dormidas, esperando el momento perfecto para despertar. Y esto puede pasar de dos formas. A la izquierda tenemos la latencia celular. Una sola célula o un grupito muy pequeño le da al botón de pausa y deja de crecer. A la derecha, la latencia de masa tumoral. Aquí ya hay un microtumor, pero está en un punto muerto. Hay un equilibrio perfecto entre las células que nacen y las que mueren. El resultado es que ni crece ni se hace más pequeño. Son dos estrategias de sigilo diferentes para conseguir lo mismo, pasar desapercibido. Pero aquí la trama se complica un poco. ¿Por qué? ¿Y si la latencia no fuera siempre la respuesta? La investigación apunta a una paradoja. Para algunos tumores, una reaparición muy tardía podría explicarse sin que las células hayan estado dormidas en ningún momento. Esta comparación visual es fundamental. A la izquierda, un tumor de crecimiento rápido. Si un cáncer de este tipo reaparece tarde, es casi seguro que ha pasado por una fase de latencia. Pero a la derecha tenemos un tumor de crecimiento muy lento, como los de tipo luminal. Estos podrían simplemente crecer de forma continua pero súper lenta durante más de 20 años antes de dar la cara y ser detectables. O sea que el punto clave es este. Una recaída tardía no siempre significa que el cáncer estuvo dormido. A veces simplemente fue un corredor de maratón, no un velocista. Entonces, si las células están en ese estado de latencia, ¿qué es lo que las despierta?
Vamos a centrarnos ahora en qué sabemos sobre los detonantes de esta reactivación, sobre todo en el tipo más común de cáncer de mama, el que es receptor hormonal positivo o HR+. Esta cita que vemos es brutalmente reveladora, nos presenta una paradoja clínica tremenda. La terapia endocrina, que es el tratamiento diseñado para prevenir que el cáncer vuelva, en realidad no siempre mata a estas células diseminadas. Muchas veces lo que hace es dormirlas, bloquear su crecimiento y forzarlas a entrar en un estado de latencia del que, claro, podrían escapar más tarde. Y este diagrama nos guía por todo ese proceso. Una paciente recibe tratamiento y funciona en el tumor principal, pero algunas de esas células diseminadas, las CTDE, que ya se habían escapado, sobreviven. Con el tiempo y bajo la presión del propio tratamiento, algunas pueden evolucionar, hacerse resistentes a la terapia y al final despertar y provocar una recaída fatal. En resumen, hay varios factores clave aquí. La propia terapia, sin querer, puede acabar seleccionando a las células más fuertes y resistentes. Además, algunas células pueden apagar sus receptores hormonales, con lo que se vuelven invisibles para los fármacos que los atacan. Y por último, parece que hay ciertos lugares del cuerpo, como la médula ósea, que son como santuarios perfectos donde estas células pueden esconderse y pasar desapercibidas durante muchísimo tiempo. Todo esto nos lleva a la parte final, que es la más esperanzadora. Si sabemos que estas células existen, ¿cómo podemos encontrarlas y pararlas antes de que sea tarde? Aquí es donde entran en juego las nuevas herramientas forenses de la oncología. Vamos a comparar el antes y el ahora. El seguimiento tradicional es reactivo. Se basa en revisiones y mamografías que solo pillan la recaída cuando ya hay una masa que se puede ver o cuando aparecen síntomas. La vigilancia moderna, con herramientas como la biopsia líquida, es proactiva. Lo que hace es buscar rastros moleculares del cáncer, como el ADN tumoral que circula por la sangre, mucho antes de que la enfermedad dé la cara clínicamente. ¿Y qué ventaja nos da esto? Pues una ventaja enorme. Detectar este ADN tumoral circulante puede adelantarse a la detección por imagen, como un TAC o una resonancia, en una media de hasta 10,7 meses. Es casi un año de preaviso, una ventana de oportunidad increíble para poder actuar. Y con esta nueva ventana de tiempo surgen nuevas estrategias. Como vemos aquí, la ciencia está explorando 4 caminos principales. Podemos intentar evitar que las células se duerman, o al revés, despertarlas a la fuerza para atacarlas cuando son vulnerables. Otra opción es prolongar esa latencia para siempre, mantener al dragón dormido. Y el objetivo final, el más ambicioso, erradicarlas por completo, atacando las debilidades únicas que tienen estas células durmientes. Entonces, para quedarnos con lo más importante, podríamos resumirlo en 4 ideas. 1. La fuga de células puede ocurrir súper pronto. 2. Las metástasis son como entidades propias que evolucionan por su cuenta. 3. Una recaída tardía puede ser por latencia o por un crecimiento lentísimo. Y 4, que es lo más importante, ahora tenemos una nueva ventana de oportunidad para actuar gracias a que podemos detectar el problema a nivel molecular mucho antes. Pero a pesar de todos estos avances, el gran misterio final sigue ahí. Sabemos que existen células durmientes, pero no todas van a despertar. El próximo gran reto para la ciencia es aprender a distinguir cuáles de esas células se quedarán dormidas para siempre y cuáles son un peligro real. Poder predecir cuáles de ellas se van a reactivar es la clave para, algún día, resolver completamente el enigma de la recurrencia.